Les decía que vamos a continuar sobre el repaso, si no hay ninguna duda sobre el proyecto. Les escucho si tienen dudas sobre el proyecto. Porque hoy me lo tienen que enviar, ¿verdad? Bueno, si quedan en silencio es porque no hay dudas. Vamos a continuar entonces con el repaso. Profe, tengo una duda con respecto al proyecto. Dime. ¿Dónde hay que entregarlo? ¿En su correo o en la plataforma del colegio? En el correo. Ah, ok, gracias. Profe, Hola. y la entrega total de todo sería este miércoles. O sea, No. ya No. ¿o no? No. Solo el avance. Solo avance. Ajá, yo ya le envié el avance por WhatsApp la semana antepasada. Ah, pero envíamelo al correo. Ah, ok, profe. Se lo voy a pasar por ahí. Sí, sí. Bueno, nos habíamos quedado, si no hay más dudas, nos habíamos quedado con este repaso, estábamos creo que en triángulos, si no mal recuerdo. Y creo que nos habíamos quedado en este teorema de la desigualdad triangular. ¿Me corrigen si me equivoco? ¿Lo recuerdan? Iríamos entonces, este creo que lo vimos también, el teorema 4, el que establece que en todo triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y recíprocamente pues a mayor ángulo se opone mayor lado. También se puede decir a menor lado se opone menor ángulo y a menor ángulo se opone menor lado. ¿Ya? Este teorema es importante principalmente cuando tenemos que hacer algún bosquejo de algo o si está en alguna figura en la que tengamos datos y tenemos que ver que coincida eso, ¿verdad? Por ejemplo, en esta figura yo no podría ver, no podría pensar que si este ángulo es el mayor y tengo estos lados para esos ángulos, que al lado opuesto, al ángulo mayor le correspondería el lado de 4. No podría ser. Entonces tendría que ser el lado 9. Ya no podría ser así como está ahorita. Entonces tendríamos que cambiar escribir en orden eso. Por ejemplo, no lo he conectado.
Conectar la tableta. Si estos fueran los posibles lados para ese triángulo, el lado que mide 9 sería A. Y en los ángulos B y C se ve que el menor es C. Correspondería al lado menor. Entonces, C minúscula, que es el lado C, sería 4. Y lógicamente, evidentemente, este lado B sería 6. No tendríamos para dónde, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? En todo triángulo, a mayor lado se pone mayor ángulo y a mayor ángulo se pone mayor lado. En todo triángulo, a menor lado se pone menor ángulo, a menor ángulo se pone menor lado. Bien. Esto es sumamente importante. El teorema Tales no viene así tan así en el examen, pero es necesario manejarlo porque la semejanza de triángulos atraviesa este tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos establece el teorema de Tales? Lo siguiente. Tales dijo que si se tienen dos rectas secantes, dos rectas, cualesquiera, no secante, ¿verdad? Porque eso se habla de secante cuando hay una circunferencia o cuando corta otras rectas. Dos rectas, cualesquiera, oblicuas. Lógicamente esas se van a cortar. Y estas rectas son cortadas por 3 o más paralelas. Oigan bien. Ocurre que las rectas oblicuas quedan cortadas en segmentos. Estos. En este caso, AD, que es una recta, BE, que es otra recta, y CF, que es la tercera recta que tenemos aquí, son paralelas. Esas barritas se utilizan para expresar eso. Ahora bien, las rectas L1 y L2, esas rectas que no son paralelas, ya, esas rectas quedan divididas en segmentos proporcionales. Aquí lo tengo, pero yo le he puesto letras aquí, A, B, a los segmentitos, C y D. Entonces, Tales nos dice que A dividido entre B será igual a C dividido entre D. Y esta es la mejor forma de plantear esa proporcionalidad, porque también alguien podría decir A entre C es igual a B entre D. Así. ¿De acuerdo? Es correcto también. Pero si tuviéramos una recta más, por ejemplo, si hubiera una recta aquí, siempre paralela, cortaría estos segmentitos. Y de esta manera ya no tendríamos forma de seguir con la proporción. En cambio, de esta manera sí tenemos forma. Sería X entre Y. Guardan la misma razón. O sea, la mejor forma de plantear la proporción sería esta. Esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto. ¿De acuerdo? Ahora, si yo divido este entre este, no me va a dar lo mismo que dividir este entre este. Entonces no puedo seguir planteando razones en esa misma proporción. En cambio aquí una sola proporción plantea. ¿De acuerdo? Siempre se va a cumplir esto.
Ahora, este concepto, este resultado se utiliza en los triángulos semejantes. ¿Ya? Principalmente cuando se trazan paralelas a un lado de del triángulo. En un triángulo, ¿verdad? Por supuesto. Si se trazan paralelas a un lado, se forma otro triángulo o más triángulos y estos serán semejantes. Los triángulos pueden formar. Por eso es importante el teorema de Tales. ¿Ya? De hecho, hay algo que aparece ahí, triángulos en posición de Tales, que son semejantes. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Bien. Ahí queda planteado el teorema de Tales. Y vienen estos corolarios. Voy a borrar esto para írselo haciendo mejor. Yo creo que entienden mejor cuando lo voy escribiendo ahí. No solo lo vayan leyendo. Bien. El corolario 1. ¿Qué nos establece el corolario 1? Vean. Tenemos dos rectas paralelas. Aquí teníamos 3. En este caso tenemos 2. Pero lo tenemos lo más cerca del punto en donde se cortan las rectas oblicuas. ¿Ya? Entonces tenemos este punto ahí. Pues resulta que esto se comporta como que aquí hubiera otra recta perpendicular a esta. Y lógicamente, por ese punto A, donde se cortan las rectas oblicuas, ya formaría segmentos, se formarían segmentos. Ocurre que esos segmentos son proporcionales. Y es aquí donde aparecen los triángulos semejantes y a los que se les llama triángulos en posición de Tales. ¿Ya? Entonces, aquí los he separado, miren. He separado A, B, D. Este sería A, B, D. Y este sería A, C, E. Pues ocurre que si BD, la recta BD, es paralela a CE, las rectas son paralelas, y estos triángulos son semejantes. Oigan bien, son triángulos semejantes. ¿Ya? Y ese es el resultado importante, útil. Es útil. Entonces, Tales nos dice que este lado dividido entre este es igual a este entre este. También nos dice que esos triángulos que se forman ahí son semejantes. Entonces ocurre que en esa misma proporción podemos meter, además, que es una propiedad de las proporciones, este lado de las AC, que sería A más C, y B más D, que sería este lado AE. B más D aquí. B más D. Porque este pedacito le he llamado D. Ya, entonces se sigue cumpliendo esa proporción. Entonces podemos decir que A es AB, como C es AD, como A más C es AB más D.
Y una vez estamos en este punto, estos lados, que son los lados de los triángulos que se forman, separándolos, triángulo este, estas longitudes de las bases de estos lados guardan la misma razón. Es decir, se incluye en esa proporción. Y eso es lo útil para poder resolver problemas de semejanza de triángulos, ¿ya? Aplicando este teorema de Tales. Por eso es que tienen que manejarlo. Esa es la razón por qué quise repasar este teorema de Tales. ¿Ya? Ya tenemos ahí unos ejercicios que vamos a hacer para que ustedes vean cómo es que se aplica. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Me dicen si hay alguna duda. No, profe. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Sí, profe. Miremos el corolario, siempre me da problemas de pronunciar esto. El 2. Siempre con las rectas oblicuas que se cortan en un punto y las paralelas que cortan a esas rectas. Pero ahora, fíjense, no se cortan a un solo lado del punto de corte, sino que pasan las paralelas, cortan a las rectas a uno y a otro lado de ese punto. Arriba y abajo, en este caso. ¿Ya? Siempre se cumple el teorema de Tales, pero aquí hay que tener un poco de cuidado. ¿Cómo lo vamos a plantear? Fíjense. Este dividido entre este dividido entre este. A es a B, como D es a C. En el anterior, A es a B, como C es a D, ¿verdad? Así iba. Entonces aquí no. Vienen para acá y de aquí regresan para acá. O, más fácil aún, A es a D, como B es a C. Aquí está. A es a D. Aquí está. A es a D, como B es a C. Aquí. O A es a B, como D es a C. Está aquí. Esto es lo mismo. Estas proporciones son las mismas. La razón no es la misma, pero la proporción sí. ¿Ya? ¿Y por qué se ve diferente? Por las propiedades de las proporciones. Yo puedo cambiar, las propiedades de las proporciones nos dicen que podemos cambiar los medios, intercambiarlos. Este B pasa para acá y este D pasa para acá. O puedo cambiar los extremos. A pasa para acá y C para allá. La razón cambia, pero la proporción es la misma. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, profe. Vale. Eso ya lo vamos a aplicar. Ya lo vamos a aplicar. Bien. Ejercicios. Aquí he colocado varios ejercicios de triángulos para que recuerden. Aquí ya les puse las respuestas. Este es un triángulo escaleno. Las medidas de sus lados son diferentes. Este es un triángulo equilátero. Las medidas de sus lados son iguales. Este triángulo en el que dos de sus lados son iguales, mide lo mismo,
Se llama isósceles. Y aquí está un isósceles que además me dijo alguien por ahí, el rectángulo. Hay que tener cuidado cuando se dice asegurar eso porque aquí no tiene la marca de ángulo. Para asegurarlo, la figura debería tener esta marquita. Pero no la tiene, pero se ve como que fuera triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, es isósceles porque hay un dato, hay este dato. De este lado igual a este lado. Ese es isósceles, de eso estamos seguros. Bien, en el numeral 2, clasificación por sus ángulos. Aquí era por sus lados, aquí es por sus ángulos. Un triángulo que tiene todos sus ángulos agudos es rectángulo. El que tiene un ángulo recto, y aquí sí está la marca de ángulo, es rectángulo. Aquí hay otro triángulo que a simple vista parecería ser este ángulo mayor de 90, pero resulta que según las medidas este ángulo va a ser de 85. El triángulo no está bien dibujado. Y por eso es que hay que tener cuidado en asegurar algo cuando, a partir de una figura, cuando en la figura no se especifica algo. ¿Ya? Entonces, en este, ¿qué debimos hacer para encontrar este ángulo? La sumatoria, ¿verdad? De los ángulos que tendría que ser 180. Entonces, si a 180 le restamos 95, que suma 30 y 65, nos quedaría 85. Y este ángulo es agudo. Entonces, el triángulo es acotángulo porque todos sus ángulos son agudos. En cambio, este explícitamente dice que este ángulo es 112, que es un ángulo obtuso. Entonces, el triángulo es obtusángulo. Veamos este otro. Miremos el 3. No sé si alguien lo puede leer. En la siguiente figura, ¿cuál es la medida del ángulo ACB y el ángulo CBA? ¿A cuáles ángulos está haciendo referencia? El ACB. ACB es este. Este de aquí. Y el ángulo CBA. CBA es este de aquí. Voy a cambiar de color. Vamos a poner este amarillo. No quiere pintar sobre el amarillo. Pero el verde. Borramos primero el verde. Vale, entonces el ángulo ABC es el que nos pide. Y también el ángulo ACB. Esos dos nos piden. Veamos qué datos tenemos. Que L1 es paralelo a L2. Y debemos interpretar nosotros que este segmento es como una recta transversal que corta a esas dos paralelas. Y cuando ocurre eso, se forman ángulos. Este con este es un ángulo, son ángulos externos, hay alternos, internos sería. Ángulos alternos internos. Ya. Este de aquí con este de aquí. Con este de aquí, 62. Este y este. Ya. Entonces, ¿cómo son las medidas de los ángulos alternos internos entre paralelas cortadas por una transversal? ¿Se recuerdan?
Iguales. ¿Cómo son sus medidas? De los ángulos alternos internos entre paralelas, cortadas por una transversal. ¿Son quién? ¿Alguien dijo algo por ahí que medio lo oí? Son iguales. Sí, son iguales. Díganlo con seguridad. Son iguales. Entonces, este ángulo de aquí mide 62 grados. Díganlo así, con la seguridad con la que dicen su nombre. Eso es así. ¿Ya? ¿Y qué ocurre ahora? De este triángulo ABC, conocemos dos ángulos. ¿Ya? Podemos conocer el tercero. ¿Sí? ¿Cómo? El ángulo, la medida del ángulo ACB será igual a 180 grados menos el ángulo BAC, que es 40, menos el ángulo ABC, que es 62. Ya nos queda 180 grados menos 102. Sí, ¿verdad? 102. Y 180 menos 102, ¿cuánto es? 178. 78 grados. Entonces, este ángulo de aquí mide 78 grados. Y ya está resuelto ese problema. ¿De acuerdo? Miremos el número 4. Vamos a ver quién lee el número 4. Si no hay ninguna duda en el número 3. ¿Dudas en el número 3? ¿Se comprendió? No. Sí, ¿Quedó claro? sí. Vale, ahora el número 4. ¿Qué pasa con el número 4? En el siguiente triángulo, la medida de X más Y más Z es. La pregunta sería la siguiente. ¿Quiénes son o qué tipo de elementos son X, Y y Z? Ángulos externos. Ángulos externos. ¿Y cuánto suman los ángulos externos de un triángulo? 360 grados. Entonces, X más Y más Z es igual a 360 grados. Podemos comprobarlo. Miren, de la siguiente manera, ¿ves? X será igual a la suma de los internos no adyacentes, ¿verdad? 68 grados más 52. Y sería igual a la suma de los internos no adyacentes. 68 más 60. Y Z sería igual a la suma de el de los internos no adyacentes. 60 más 52. Ahora bien, miren, ¿qué ocurre aquí? Aquí se tienen 2 de 68, sumándose. 2 de 52. Y se tienen 2 de 60. Es como que sumemos 2 veces la suma de todos los internos. ¿Ya? 68 más 52 más 60 es 180.
68 más 52 más 60 es 180. Y 180 más 180, 360. Pero además lo dice el teorema, ¿verdad? Por aquí está el teorema. Este. Aquí dice, la suma de los ángulos externos siempre es 360 grados. Ahí es, eso lo hice solo como para que vean ustedes que es cierto, ¿verdad? Eso es cierto, siempre será así. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Necesitan tiempo para copiar, chicos? ¿O voy muy rápido? ¿O muy lento? Bueno, miremos esos otros. Bueno, vamos a ver en la parte 5. El primero, el A. ¿Qué nos dice? Que debemos de encontrar la medida del ángulo ACB. ¿Quién es ACB? Ese verde. ACB. ¿Es cómo debemos hacer para encontrar? Solamente debemos de, como los ángulos internos miden 180, debemos de sumar los 60 grados más 85 y luego restarlos entre el 180. Correcto. 180 grados menos 60 grados menos 85. Que restar la suma, ¿verdad? 140 grados de 180 grados menos 145. Ya estaba sumando yo aquí. 60 más 85 es 145. Entonces, ¿qué queda aquí? 35 grados. Entonces, este ángulo es de 35 grados. Fácil, ¿verdad? Y en el literal B. Y de la medida de Debemos de X. Ajá. ¿Cómo? allí ver cómo tenemos los ángulos externos, ¿verdad? Son externos. ¿Es este de aquí? Son los formados por las dos prolongaciones. Y un externo es formado por una prolongación y un lado. Entonces, el externo sería este. Ya, ángulo externo sería, me lo voy a poner aquí en amarillo. Este. Pero este no. Otro externo sería este. Pero este no. ¿Qué sería ese ángulo? ¿Qué sería este ángulo entonces? Este de aquí, ¿ve? Porque son opuestos por el vértice. Este es 62 grados. Y este de aquí es 85. Como por ser opuesto por el vértice, se va a tomar este valor también. 85 grados. Entonces, ¿cuánto va a valer este? Eh, Recuerden la suma de los internos no adyacentes. Es decir, la suma de este con este. 62 más 85. Eso es 147 grados. Y ya está. Y ya está.
Y en este caso, no sé si hay dudas aquí. Si les parece que voy muy rápido, me avisan, me detienen. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos y chicas? El literal C. Vean el literal C. ¿Qué pasa con el literal C? Pues ahí sí es un ángulo externo, ¿verdad? El 78, Es un ángulo 78 externo. grados. Sí, es ángulo externo. Correcto. Am, bueno, entonces debe de sumar el 78 grados más el ángulo BCA, ¿verdad? 180, porque con ese forman un ángulo. Este. Y este con Forman este debe un sumar. ángulo llano. Ujú. Pero, ¿qué obtenemos ahí? ¿Qué obtenemos? No es un ángulo llano que se deben de formar. Sí, pero lo que obtenemos es este y nos pide X. Como no es un triángulo isósceles, ¿verdad? Ah, es isósceles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mm, mm, Miden dos lados iguales, ¿verdad? Ajá. Eh, Este lado es igual con este, los lados que se ponen a los ángulos iguales, pero hay algo que se puede hacer para resolver tranquilamente. Dividir 78 entre 2. Ajá. El teorema ese de los ángulos externos. Dice que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo, pero no adyacentes. Entonces, en este caso, 78 grados tendrá que ser igual a X más X, es decir, 2X. Entonces, X valdría 78 entre 2, que es igual a 39, ¿verdad? Entonces, ese ángulo X vale 39 grados. Ya, y ya está. Fíjense cómo es que se van resolviendo los problemas. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Queda claro, chicos? Díganme, si no está claro, pues díganme y aclaramos. A mí solo copiar me falta. Bien, entonces. Y cuando terminen, vayan pensando en el D, en el E y en el F. ¿Qué debemos hacer?
A Berta no le he oído ahora. Berta. Presente. ¿Cómo está Berta? Bien, profe. Qué bueno. ¿Cómo están tus hermanos? Bien, profe, trabajando. Qué bien. Qué bueno, me alegra, me lo saludas. ¿Ya pensaron cómo hacer el D? El D es parecido al C, miren. Entonces tendríamos que dividir 108 entre 2. 108 entre 2, ajá. Solo que allá en la figura del C, les dice que los ángulos en B y en A son del mismo, X. Aquí les dice que los lados AC y BC son iguales. Fíjense, les está diciendo lo mismo, pero en otras palabras. Si son iguales, los ángulos opuestos son iguales. Entonces nosotros venimos y ponemos X ahí, en los dos. Y se resuelven con el mismo procedimiento, pero la redacción es distinta, pero nos está dando los mismos, al final los mismos datos. Entonces siempre, ¿verdad? X más X igual a 108. 2X igual a 108. Entonces X vale 54 grados. Cada ángulo de eso vale 54 grados. Ahora, nos pide ¿verdad? Nosotros sabemos que estos valen 54, pero como este es opuesto por el vértice, toma el mismo valor, 54 grados. Y ya está resuelto. Vaya, en el literal D, ¿qué se les ocurre hacer? En el E, quiero decir. Véanlo y me dice alguien si tiene una idea de cómo resolverlo. No podría ser las 2x más 3x más x es igual a 180. Ah, me dijiste 2x más 3x más x igual a, 180. correcto. ¿Cuántas x vamos a tener aquí en total? 6. 6x igual a 180. Entonces, x igual a 180 entre 6. X igual a 30. Es decir, este ángulo vale 30 grados. Profe, ¿y por qué da 180 el resultado? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo vale, Ah, 180. lo vale, Sí, cierto. 180. Ajá. Gracias, profe. Y ahí estamos sumando los ángulos internos, ¿verdad? Ya, entonces, el ángulo en A vale 30. El ángulo B, ¿cuánto valdría? 2 por 30 es igual a 60. Sí. Y el ángulo en C, 90. correcto, 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Ahí está.
Ven que no son complicados. Solo es de saber cómo atacarlos y manejar esos teoremas. Sin esos teoremas no hacen nada. Miren, en este literal F nos está pidiendo encontrar las medidas de ACB. ACB, el ángulo de arriba. Este. Y ACD. Y solo nos da dos datos. Solo dos datos. Este ángulo es 62 grados, tres datos. Este ángulo es recto y este que BC es congruente con AC. BC es congruente con AC. Pero le he puesto esta rayita aquí. Significa que son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? Yo pensaría que como ya tenemos el ángulo de 62 y aquí hay un ángulo recto que va en el punto D, entonces el que se encuentra en la par también es un ángulo recto que mide 90 grados. Y 90 más 62 es igual a 152, entonces solo encontramos el ángulo que nos resta aquí, que sería de 28 grados. Este. Y como son iguales, pues me imaginaría que también los otros valen 62 y 28. ¿Este de qué? 28. Sí, ¿Y este de qué? ¿Cuánto mide este de qué? sería de 62. ¿Por qué? Me pregunto por qué. ¿Eh? ¿Viste? Porque dijimos que tenían como los lados iguales y si dos ángulos coinciden también va a coincidir el tercero. Ajá. Este es un triángulo isósceles. Pero los ángulos opuestos a lados iguales en un triángulo isósceles son iguales. Entonces, este ángulo debe medir 62 grados. Ujú. Esa es la razón. Y si este mide 62, este mide 62, ahí tenemos 124, ¿verdad? Para 180 nos harían falta 56. Este de aquí mediría 56. Y este de aquí, 28. También este de aquí. Y el que nos piden es ACD. Es este. Pero como tendrían que ser iguales. De un solo, cuando ustedes vean la figura esta y vean esto, este ángulo recto, esto es una altura en un triángulo isósceles. Altura respecto al lado desigual, diferente. Porque el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, uno diferente. Entonces, si la altura es respecto a ese lado, al diferente, esta altura también es bisectriz y también es mediatriz y también es mediana. Es la única altura. Las otras no van a ser mediatrices ni bisectrices ni nada por el estilo. Van a ser alturas simplemente. Ya, pero en este caso, sí. Entonces, cuando ustedes vean ese caso, manejen esa información de una vez. Ya, entonces, este ángulo de aquí es igual a este por ser triángulo isósceles. Ese es el dato que nos sirve. Esto. Ya, ese es el dato que debemos utilizar. Este ángulo es 62. Ángulos, lados iguales en un triángulo se oponen a ángulos iguales. ¿Ya? Oigan bien eso. Lados iguales se oponen a ángulos iguales. De una vez ustedes pasen ese 62 para acá. Y si este es 62 y 62, hagan la diferencia con 180 y van a tener este. Y
Si no manejan todo eso, ustedes saben que este es 62, este es 90, en el triángulo ACD, 90, 62, ¿cuánto vale este? Lo que le falta a 62 para hacer 90, 28, vale 28. Pero se vienen en este triangulito chiquito. Y pueden hacerlo así también. Si no, utilicen ese recurso, ¿verdad? Pero hay que manejar la información esa. Si esta es altura respecto al ángulo diferente en un triángulo isósceles, esa altura también es mediatriz, también es bisectriz, también es mediana. ¿Ya? Y si es bisectriz, estos dos ángulos son iguales, 28 y 28. Y 28 por 2 es 56. Y ahí está resuelto ya ese problema. Vamos. Miremos este otro. Estos son bien bonitos. Estos son muy interesantes. No sé si copiaron los otros. ¿Quieren que me regrese para que los copien? Pues ya los habían copiado. Bueno, miremos este número 6. ¿Qué debemos hacer? Miren, viene tales. Ahí está tales. Tendríamos que hacer la razón x entre x más 2 es igual a x más 3 entre x más 6. Correcto. Es correcto. Eso resuelve el problema. ¿Por qué es eso? Porque las tres rectas son paralelas y las otras rectas las están cortando. Esas rectas quedan divididas en segmentos proporcionales. X es a X más 2, como X más 3 es a X más 6. O X es a X más 3, como X más 2 es a X más 6. No importa de qué forma planteen la proporción. Una vez la han planteado así, hay que resolver la ecuación. Nos quedaría el producto de este con este. Y el producto de este con este. Sin cruz. Este con este y este con este. Entonces tendríamos aquí X más 3 por X más 2. Multiplicamos X por X, X cuadrado. X por 6 es 6X. Igual a X por X, X cuadrado. 3 más 2 es 5 por X. Y 3 por 2, 6. Los X aquí se nos anulan. Al pasar uno de esos al otro lado, se van a restar, se anulan.
Y el 6x se va a restar con 5x y al otro lado queda el 6 solo. Y aquí una x. 6. X vale 6. Ya, entonces esto vale 6, esto vale 9, esto vale 8 y esto vale 2 ceros. Y ya está. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Fíjate una hora. Y las razones siempre van a ir con los valores que van como en el mismo lugar, por decirlo así. No pueden ir como cruzados. Por ejemplo, este con este y este con este. Ajá. No, así. Este con este y este con este. Ok, profe, gracias. Ujú. Solo en un caso se va a dar eso. En el caso en el que las rectas esas transversales se cortan entre las rectas, en el interior de las rectas paralelas. Ahí sí se va a hacer eso. Y ya les voy a explicar por qué es eso. Vale, miren por qué es que ocurre eso, esa cuestión de que debe ir en ese orden. Vean aquí en este caso, este ángulo de aquí es congruente con este de aquí. Y este de aquí es congruente con este. ¿De acuerdo? Ahora, este es congruente con este, ¿verdad? Ahora, este es congruente con este. Estos son ángulos alternos internos. Y estos son ángulos correspondientes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí cuando las rectas estas se cruzan? Este ángulo de aquí es congruente con este. Entonces se cruzan ahí. Y este de aquí con este de aquí. Ahí es donde es de tener cuidado, ¿verdad? Este de aquí con este de aquí. Entonces por eso es que hacemos en cruz. Este con este y este con este. O este con este y este con este. ¿Te queda claro, Berta? Berta. Sí, profe, gracias. Ahí esa es tu duda, entonces la explicación es esa. Por eso es que en este caso cruzamos. En ese caso cruzamos. Bien, miremos el B, el literal B. Miremos ese literal B. Tendría que ser siempre con las razones. Siempre. Siempre. Entonces, 9 entre 6 es igual a X entre 5.
¿Por qué 9? 9 es todo esto. ¿Cómo? Sería 3 entre 9. 6. Ah, Ya. Este sería 3. Este 3 de aquí. 3 más 6 sería 9. Entonces, ¿cómo quedaría? Con ese dato, ¿cómo sería quedaría? 3 entre 6 es igual a X entre 5. X entre 5. Entonces, X valdría 5 por 3 entre 6. Tercera 1, tercera 2, 5 entre 2, 2.5. Entonces X valdría 2.5. Y ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ese estaba bien fácil para resolver. Solo había que sacar este valor y ya se iba. Miremos el C. Berta, ¿cómo iría el orden aquí? Iría 8 sobre 7 es a 6 sobre 9. 8 sobre 7. 8 sobre 7. ¿Cómo es eso? A X, perdón. 8 sobre X igual a... A 6 sobre 9. No. Este entre este entre este. O este entre este y este entre este. Entonces Ahí es 9 donde va sobre bueno. 6. 9 sobre 6, correcto. Entonces X queda como 6 por 8 entre 9. Vamos a sacar tercera aquí 2, tercera 3 y quedará 16 tercios. Ya. Aquí hay que tener cuidado porque alguien podría decir así, ¿ve? 8 es a 9, como 6 es a X. Y esto no puede ser. Eso, así como está, no puede ser. Por lo que le explicaba ahí arriba. Esto no puede ser. Porque aquí el orden se invierte. Este entre este entre este. ¿De acuerdo? Ahí es donde hay que tener cuidado. En cambio, si nos venimos así, este entre este entre este. Ahí sí. Ahí sí. ¿De acuerdo? Tengan cuidado ahí porque ahí es fácil confundirse y si yo les pongo un ejercicio de eso en el examen y lo calculo también así, ustedes van a encontrar respuesta y van a decir, ah, este es. Y hay un error ahí. En otras palabras, somos algo tramposos. Aquí voy a hacer un ligero cambio porque hay un errorcito aquí. A ver si así. ¿Y aquí cómo quedaría? ¿Quién me dice cómo quedaría aquí el planteamiento de la X proporción? más 3 sobre X más 1 va a ser igual a X más 6 entre X más 4. Correcto.
Y si fuera así, x más 3 entre x más 6. Sería x más 1 entre x más 4. Ajá, alguien lo podría poner como x más 4 entre x más 1 y ahí hay error. Entonces aquí nos va a quedar estos dos multiplicados. X más 3 por x más 4 igual a x más 1 por x más 6. Y efecto más que el producto x por x cuadrado. 3 más 4 es 7 por x. Y 3 por 4. Y aquí nos va a quedar x por x cuadrado. 1 más 6 es 7. X y 1 por 6. El x cuadrado se cancela. ¿Ves? Y aquí nos dio. Miren, se nos eliminó la x. ¿Qué significa eso? Que para cualquier x va a funcionar eso. Ya. Pero como no queremos eso, pongámosle un 2 aquí. Si le ponemos un 2 va a dar 12. No. Mejor pongámosle a este un 5. A este pongámosle 5 mejor. Así no va a funcionar. Entonces aquí sería 5. 5 y aquí sería 5. Y aquí sería 6. Ahora sí nos da. Pero lo voy a hacer de nuevo para no confundir. Fíjense que este lo copié de por ahí y salió con ese error. Bueno, lo vamos a hacer. Quedaría x más 3 es a x más 1 como x más 5 es a x más 4. Multiplicando en cruz, x más 3 por x más 4 igual a x más 1 por x más 5. Y multiplicamos aquí. X por x cuadrado. 3 más 4 es 7 por x y 3 por 4, 12. Igual a x por x cuadrado. 1 más 5 es 6x y 1 por 5, 5. Negativo, nos va a dar otra vez. Solo sirva como ejercicio para álgebra. 7x menos 6x igual a 5 menos 12. X igual a menos 7. Esto no puede ser, ¿verdad? Pero solo que sirva como cómo es que van a plantear las razones y resolver una ecuación. Pero ahorita le voy a buscar para valores otros valores para poder resolver con valores que funcionen. Le voy a poner un 2 aquí. Esto me va a hacer un 6 y aquí me va a hacer 5. 2 por 2. Da 5, 6 aquí. Aquí tengo que ponerle
Voy a poner un 2 aquí. Siete. Dos, aquí quería 6. Así funciona. No, pero ustedes háganlo como 4 ahí. No importa que quede ahorita así. Va, así copio. Ya me voy a poner a buscar valores para que quede bien. Es lo malo de andar solo copiando, miren un ejercicio. Solo lo copié. Bueno, ¿terminaron de copiar? Y nos quedan 5 minutitos. 3 minutitos. Hagamos este, miren, este está bien bonito. El nivel de este ejercicio es más elevadito. Lo vamos a hacer rapidito. Vale, vean. Dice en la figura, L1 es paralelo a L2. O sea, este lado es paralelo a este. Y este segmentito de aquí mide 5 y este mide 5. Determina el perímetro del trapecio sombreado, este perímetro. Vale. Fíjense que como esta recta es paralela aquí, y este punto es punto medio, porque hay 5 unidades aquí y 5 aquí, punto medio. El teorema de la base media nos dice que si por el punto medio del lado de un triángulo se traza una paralela a un segundo lado, esa paralela corta al tercer lado en su punto medio. Entonces este es punto medio de este lado. Y como esto vale 4, entonces esto va a medir 4. ¿Ya? Ahora bien, avancemos en esa línea del teorema de la base media. Tracemos una paralela por siempre por ese punto medio al otro lado. Esa paralela va a cortar aquí en el punto medio. Es decir, que este lado es el doble de este. ¿Ya? Ahora bien, ya tenemos que este lado es 10 y este lado es 8. Con eso y Pitágoras podríamos encontrar cuánto vale L2. Entonces, L2, no, AC le voy a poner, no, BC es, BC, el cuadrado de BC, es igual al cuadrado de 10 menos el cuadrado de 8, Pitágoras, solo que lo estoy usando para un cateto. Entonces, BC al cuadrado será igual a 100 menos 64, 36. BC entonces será igual a la raíz de 36. BC es igual a 6. Y si esto es igual a 6, este va en la mitad. Es 2. No, 3. Pero ya no puedo dividir entre 2. 3. Y ya tenemos el perímetro, miren. El perímetro será igual. Este es un 4. 4 más 6 más 5 más 3. 10, 18. Ese es el perímetro. Fíjense que el problema se resuelve con el teorema de la base media. Recuerden que lo vimos, ¿verdad? Y ahí está.
Bueno, chicos, se nos agotó el tiempo. Todavía me pasé un poco más de un poquito más, menos de un minuto. Un gusto hoy es siempre estar con ustedes. Cuídense y pasen feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Feliz día, profe.